Bienvenidos. En este video, haremos un recorrido lleno de nostalgia y cariño por aquellos artistas que, en algún momento, iluminaron nuestras pantallas y conquistaron al público con su talento. Comencemos. Germán Robles, actor español nacido en 1929 que llegó a México a los 17 años debido a la guerra civil que aquejaba al país entero, estudió filosofía y letras, se acercó a la poesía y a la declamación, y con la guía de Enrique Rambal, debutó en 1952 en El mártir del Calvario. El cine lo inmortalizó a finales de los 50 con El vampiro, obra cumbre del horror mexicano que se dobló a 50 idiomas. En películas como Nostradamus, El castillo de los monstruos y La cabeza viviente, corrió el riesgo de ser encasillado, pero demostró su profesionalismo al interpretar la vida de Agustín Lara, diversificando su filmografía con otro tipo de historias como El río de las ánimas y El jardín de la tía Isabel, entre muchas otras. En los 90 siguió activo, siendo El secreto, su último largometraje en 2010, con Christian Bach. Fue, además, un timbre inconfundible del doblaje mexicano. Kit en El auto fantástico, Antón Ego en Ratatouille, Davy Jones en Los piratas del Caribe y El Comerrocas en La historia sin fin. Actuó en más de 30 telenovelas y más de 600 teleteatros, sin olvidar su personaje cameo entrañable como Don Román, primo de Don Ramón, en El Chavo del Ocho. Actor premiado y respetado, que por ironías de la vida intentó en 10 ocasiones obtener la nacionalidad mexicana sin lograrlo, después de entregar casi una vida entera en los escenarios mexicanos. Se casó con la actriz María Justina Ponte, luego con Elisa Aragonés, con quien tuvo a Germán y Maribel, quien fue esposa de Rogelio Guerra, y finalmente con la escritora y dramaturga Ana María Vázquez Ruiz, con quien permaneció casado por 33 años y madre de Pablo Robles. Tras una caída en el teatro, su salud se deterioró. Falleció en 2015 a los 86 años. Sus restos fueron repatriados a España. Hugo Stiglitz López nació el 28 de agosto de 1940 en la Ciudad de México, hijo de padre austriaco y una madre argentina. En su juventud, soñó con ser futbolista. Sin embargo, su destino cambió de rumbo cuando ingresó a la UNAM para estudiar ingeniería civil, donde compartió aulas con Carlos Slim. A mediados de los 60, conoció en Acapulco al director René Cardona Jr., quien le ofreció una pequeña aparición en una película. Su magnetismo frente a la cámara fue inmediato, y en poco tiempo obtuvo su primer protagónico en Robinson Crusoe, marcando el inicio de una exitosa carrera. A lo largo de los 70 y 80, Hugo protagonizó cintas como La noche de los 1000 gatos, Viaje fantástico en globo, Robinson y Viernes en la isla encantada y Supervivientes de los Andes. En ellas, encarnó al héroe de acción mexicano, intrépido y un apasionado de las aventuras. También filmó películas de corte justiciero y acción con los hermanos Almada. Un total de 200 películas en el transcurso de su carrera. En 2013 participó en la cinta No se aceptan devoluciones, dirigida por Eugenio Derbez. También en algunas telenovelas como Cielo Rojo y Señora Acero 3. Hugo Stiglitz estuvo casado con Laura, Emma Darrell, Mori Mineko, con quien tuvo una hija, Sofía, y Juana Ramírez. También tuvo una relación con la japonesa Mori Mineko, quien le dio a su segunda hija. En agosto de 2016, Hugo Stiglitz fue arrestado en la Ciudad de México y llevado al Reclusorio Preventivo Sur. El actor fue acusado por el delito de fraude procesal en contra de TV Azteca y de una productora. Tras su detención, el actor fue liberado días después, luego de que la televisora le otorgara el perdón. En 2017, su legado fue reconocido por el Museo del Cine Mexicano, que lo homenajeó durante el Día Nacional del Cine Mexicano, celebrando más de 5 décadas de trabajo constante. Blanca Aurora Sánchez de la Fuente nació en la Ciudad de México en marzo de 1946. Su padre, Luis Sergio Sánchez Silva, era compositor. Su madre, Ofelia de la Fuente, actriz de radio y pionera del doblaje. Con ella, Blanca descubrió voces y micrófonos.
De niña, participó en radionovelas y, ya adolescente, prestó su voz a estrellas internacionales. A los 11 años, debutó en televisión en los teleteatros. Su rostro dio el salto a la pantalla grande en 1963 con Yo el mujeriego, y en esa década se volvió figura del melodrama familiar. Los novios de mis hijas, Cuando los hijos se van, El juicio de los hijos y La sombra de los hijos. En 1970, Emilio Gómez Muriel filmó La mentira, basada en Caridad Bravo Adams. Allí, Blanca encarnó a Virginia, una villana memorable que selló su reinado en el melodrama. En total, rodó cerca de 50 películas. Ya en los 80s, continuó su carrera en televisión, teatro y novelas como Senda de Gloria y Quinceañera. En 2008 participó en Fuego en la Sangre. Entre foro y set, nunca abandonó el teatro, cosechando premios de la crítica por mejor actriz y mejor coactuación. Se casó con el director y guionista Roberto Schlosser. Juntos, tuvieron a su hija Valerie, quien más tarde se formaría como académica en el ITAM. Luego, contrajo matrimonio con Carl Edwards Aid, empresario estadounidense y hermano de la periodista Maxine Woodside. Su tercer matrimonio fue con el piloto de Fórmula 3, José Antonio Machado, con quien permaneció por 16 años hasta su fallecimiento en 2005. En la década de los 90 se le diagnosticó insuficiencia renal, lo que la obligó a someterse a diálisis y buscar un trasplante de riñón. A pesar de que en el año 2000 su hermano Sergio le donó un riñón, Blanca falleció debido a complicaciones renales en enero de 2010 a los 63 años. Pilar y Aurora Bayona Sarriá, mejor conocidas como Pili y Mili, fue un dúo cómico y musical femenino de gemelas, nacidas en 1947 en Aragón, España. Fueron descubiertas por el productor Benito Perojo y, poco después, a probar suerte en los teatros de Barcelona, debutaron en 1963 en comedias musicales, como Dos gotas de agua, Dos chicas locas locas, Whisky y vodka, y Escándalo en la familia. Con esta última se dieron a conocer en América Latina, por lo que México fue su otro gran escenario, filmando Un novio para dos hermanas en Guanajuato y el musical La princesa hippie, conquistando taquilla y ganándose la simpatía del público latino. En 1970, su carrera como dúo llegó a su final. Durante la filmación de La guerra de las monjas, Mili encontró el amor y se casó con un empresario mexicano del mundo del espectáculo y se retiró definitivamente de los reflectores para comenzar un nuevo hogar en tierras mexicanas. Pili Bayona continuó en solitario en cine, luego en la televisión, pero principalmente en el teatro. Hoy, con 78 años, Mili continúa viviendo en México. Hace unos días, se encontró con su compatriota Miguel Bosé en una tienda en Ciudad de México, y Pili vive en España. Aldo Monti, nacido como Bartolomé Montfort, en Palermo, Italia, en 1929. Creció en Roma, emigró a Venezuela en 1947, estudió actuación y debutó en cine y televisión. A mediados de los 50, llegó a México con pocos recursos. En una cena donde estaba María Félix, el director, Roberto Rodríguez, le ofreció trabajo, y la propia Doña le sugirió el nombre artístico con el que sería recordado. Así filmó su primera película mexicana, El diario de mi madre, en 1958. Participó en más de 100 películas y 50 telenovelas. Entre sus títulos destacados están María Isabel, Rubí, Rosario, La Torre de Marfil y el clásico de terror, El libro de piedra. También se volvió rostro del horror fantástico. Fue Drácula en cintas como Santo en El tesoro de Drácula. Monti también dirigió y produjo. Entre sus trabajos detrás de cámara figuran Anónimo Mortal con Sasha Montenegro y el filme de aventuras Acapulco 12 a 22, además de episodios de melodramas televisivos. Además alternó el set con el teatro y el doblaje. Estuvo casado con la actriz Teresa Grobois, con quien procreó 3 hijos. Su esposa falleció en 1993. Aldo Monti murió el 19 de julio de 2016, a los 87 años.
Jorge Martínez de Hoyos nació en Ciudad de México en 1920. Fue un actor mexicano de porte clásico y voz inconfundible, cuya carrera, iniciada a fines de los años 40, se extendió por 5 décadas entre el cine, la televisión y el teatro. Durante su infancia vivió 3 años en San Antonio, Texas. Estudió Derecho, antes de inclinarse definitivamente por la actuación. Debutó en el cine estadounidense con Adventures of Casanova en 1947 y al año siguiente en Esquina Bajan, en 1948 de Alejandro Galindo, donde encarnó al célebre Rabanito al lado de David Silva. Su filmografía alterna producciones mexicanas y estadounidenses. En televisión, además de apariciones en series y programas americanos, destacó en la miniserie Lonesome Dove en 1989. En México, fue también referente de dramatizaciones históricas. Dio vida a Benito Juárez, a Justo Sierra y al general Salvador Alvarado, entre otros papeles de época que exigían autoridad y temple. Se casó con la actriz colombo-mexicana Alicia Caro a mediados de los años 60, unión que lo acompañó hasta el final de su vida. Falleció en 1997 a los 76 años, a consecuencia de cáncer pulmonar. Miguel Manzano nació en Guadalajara, Jalisco, en 1907. Fue un actor de la época de oro, con una trayectoria que abarcó teatro, radio, cine y televisión. Debutó en compañías teatrales antes de saltar a la pantalla grande. Su carrera fílmica inició en 1937, con títulos como Al son de la marimba, Cuando quiere un mexicano, Esquina Bajan y Ustedes los ricos en 1948, donde encarnó a don Manuel de la Colina y Bárcena, personaje que lo volvió muy popular. A partir de los años 60, se volvió un rostro habitual de la televisión. Participó en Cumbres Borrascosas, La Mentira y Corazón Salvaje, entre muchas otras, casi siempre como patriarca, profesional respetable o villano de porte sobrio. En 1985, recibió el Ariel a Mejor Coactuación Masculina por Las Glorias del Gran Púas. Murió en la Ciudad de México a los 84 años, dejando una filmografía extensa y una presencia inconfundible en la memoria audiovisual mexicana. Leopoldo El Chato Ortín nació en Lima, Perú, en 1893. Hijo de actor español y madre mexicana, nació en Perú debido a que sus padres se encontraban de gira teatral. Leopoldo fue uno de los grandes comediantes que saltaron de la carpa y el teatro a la pantalla durante la época de oro del cine mexicano. Se volvió un rostro infaltable en comedias de enredos y cintas populares entre fines de los años 30 y toda la década de los 40. En cine protagonizó una exitosa saga escrita y dirigida por Miguel Zacarías, Los Enredos de Papá. Más allá de la comedia doméstica, trabajó también en producciones históricas y de aventuras, Martín Garatuza, y de manera destacada, El ahijado de la muerte, al lado de Jorge Negrete. En los años 20, se casó con la tiple, Aurora Campuzano. Participó en la cinta Chucho el Roto. Su legado artístico continuó en su familia. Fue padre del también actor Polo Ortín, habitual de televisión y doblaje, lo que convierte al apellido Ortín en una de las dinastías cómico-actorales más longevas del espectáculo mexicano. Falleció en 1953, a los 59 años de edad, en Acapulco, Guerrero. Leopoldo Javier Antonio Ortín Campuzano nació en la Ciudad de México en 1928. Fue un actor y comediante mexicano de larguísima trayectoria en cine, teatro, televisión y doblaje. Hijo del Chato Ortín, creció entre foros y compañías teatrales, y se formó en la ANDA. Trabajó más de 70 años ante cámaras y público. En televisión hizo decenas de telenovelas y series, y alcanzó nueva popularidad ya nonagenario como Don Roque Balboa en Vecinos. En doblaje, dejó una huella enorme en La Isla de Gilligan, Mork y Mindy, de Larry en Los Tres Chiflados, de Oliver Hardy en varias películas clásicas, y del Sargento en Cars. En lo personal, estuvo casado con la actriz Olga Rinzo. Falleció a los 88 años a causa de un infarto. Sus cenizas reposan en el Panteón Jardín.
Aarón Hernán nació en Camargo, Chihuahua, en 1930. Huérfano de padre, su madre decidió que se fueran a vivir a Ciudad de México, donde cursó contaduría, pero su vocación estaba en las tablas, y se formó en la ANDA, donde pulió una dicción impecable y una presencia que imponía sin alzar la voz. Debutó en los años 50 con Las manos sucias, y el teatro se volvió su casa permanente. Disciplina de ensayo, respeto a la palabra y una ética que contagió a colegas y generaciones jóvenes. El cine le abrió otra puerta con títulos como Viento Negro, El jardín de la tía Isabel y Coronación, donde su rostro serio y su mirada templada añadían peso dramático. Pero fue la televisión la que lo convirtió en referente. Más de 90 producciones entre dramas históricos y telenovelas, como Senda de Gloria, El Carruaje, Leona Vicario y La Antorcha Encendida, en las que fue patriarca, juez, sacerdote o villano. En su vida personal, se casó con Edith Sánchez, con quien tuvo 2 hijos. Falleció en 2020 de un infarto a los 89 años en la casa del actor, donde permaneció sus últimos años. Agustín Isunza y del Palacio nació en Puebla en 1900. Fue uno de los grandes actores de reparto del cine de oro, un escudero infalible con un tinte cómico impecable y, cuando hacía falta, un carácter dramático de alto voltaje. En todo caso, su muerte ocurrió en Ciudad de México el 23 de agosto de 1978. Antes de consolidarse en el cine, trabajó en compañías de comedia y revistas teatrales, y dio un salto de calidad cuando se integró al elenco de Joaquín Pardavé. Ese oficio de tabla y la corrección de su dicción lo convirtieron en comodín perfecto para el cine sonoro de los años 30 y 40. Su carrera en pantalla abarca más de 200 películas y se extiende, al menos, de 1938 a 1977. El público lo recuerda como el fiscal del juicio en Ahí está el detalle frente a Cantinflas, y los críticos suelen señalar como su mejor caracterización dramática a Juan Primito en Doña Bárbara, 1943. Entre sus títulos destacados figuran también La ilusión viaja en tranvía, Un Quijote sin mancha y La Valentina. Aunque encasillado muchas veces como Patiño, Isunza demostró una versatilidad que lo llevó del chiste puntual al personaje de aliento trágico, un actor de apoyo que elevaba la escena y hacía lucir al protagonista. Su legado perdura en la memoria de esas cintas que, sin su presencia, no sonarían igual. Fue el tercer pilar, junto a El Chicote y Mantequilla. Falleció en la Ciudad de México en 1978 a los 77 años de edad. Consuelo Guerrero de Luna nació en Madrid el 9 de marzo de 1905. Fue una actriz española que encontró en México su segunda patria y el escenario ideal para convertirse en secundaria de lujo del cine clásico. Formada en los escenarios madrileños, de joven pasó por el Teatro de la Zarzuela y compañías dramáticas. La Guerra Civil la empujó al exilio a fines de los años 30. Ya instalada en la capital mexicana, debutó en la pantalla en 1941 y, casi sin pausa, construyó una filmografía amplia que la volvió inconfundible por su dicción fina, su ironía medida y ese porte de señora bien, capaz de robarse una escena con una mirada o un remate. Hermana de la también actriz y figura del doblaje Irene Guerrero de Luna, Consuelo se especializó en personajes de carácter, tías implacables, matronas de genio, directoras de colegio, damas de sociedad, que aportaban ritmo y credibilidad a melodramas y comedias por igual. Entre sus títulos más recordados figuran El gendarme desconocido, 1941, La monja alférez, El monje blanco, Pepita Jiménez, La casa de la Troya, 1948, y En la palma de tu mano, en 1951, trabajando con directores clave de la época como Gilberto Martínez Solares y Julio Bracho, y junto a estrellas del momento. Sin protagonismos estridentes ni escándalos, cimentó una presencia constante que elevaba a quienes la rodeaban. Era la réplica exacta, el gesto oportuno, el tono justo.
Murió en la Ciudad de México en 1972 a los 67 años, dejando como legado un repertorio de personajes nítidos y la certeza de que el cine de la época de oro también se construyó, y mucho, desde la elegancia y la precisión de sus grandes actrices de reparto. Tina Romero nació en Nueva York en 1949. Hizo carrera en México y se volvió rostro clave del cine de culto setentero y de la telenovela de los 90. Hija de padres mexicanos, se mudó a México siendo niña y se formó entre foros de teatro y rodajes, debutando en cine con Gabriel Retes en Chin Chin, El Teporocho, 1976. Su consagración internacional llegó un año después con Alucarda, La hija de las tinieblas, 1977, cinta de Juan López Moctezuma, que con el tiempo se volvió pieza de culto. Allí Romero impone un personaje a medio camino entre la inocencia y la ferocidad, y que hoy circula en catálogos cinéfilos como el de Criterion. Su filmografía temprana incluye La casta divina, 1973, y ya en los 80 alternó México y Estados Unidos con apariciones en títulos como Missing, 1982, de Costa Gabras. En televisión, acumuló una larga lista de protagónicos y estelares. Cadenas de amargura, 1991. Muchachitas, Mágica juventud, Buscando el paraíso, Alondra, 1995. La culpa y muchas más. En los años recientes, ha seguido activa en cine y series, y, en 2023, recibió un homenaje del Festival Internacional de Cine de Monterrey, que subrayó su aporte a la pantalla mexicana. Estuvo casada con el director Gabriel Retes y es madre de 2 hijos, Cristóbal y Cristina. A sus 76 años de edad, continúa vigente. Jorge Rivero nació en 1938 en Guadalajara, Jalisco. Practicó natación, waterpolo y fisicoculturismo, además de estudiar ingeniería química. Su porte atlético llamó la atención de productores, lo que lo llevó a debutar en cine con papeles menores. Pero pronto consiguió su primer papel importante con la película, El Mexicano, en 1966. Pero el gran giro ocurrió en 1969 con El pecado de Adán y Eva, donde posó con poca ropa, convirtiéndose en uno de los galanes más codiciados del cine mexicano. Gracias a esa fama, Rivero trascendió fronteras y participó en cintas de Hollywood, compartiendo créditos con grandes estrellas como John Wayne. De regreso en México, se adaptó al auge del cine de ficheras, protagonizando decenas de películas como Bellas de Noche, y consolidándose como uno de los rostros más emblemáticos del género. Incluso incursionó en la música. En 1972, grabó un disco con un grupo de rock. A pesar de no tener formación vocal, fue un proyecto que buscaba aprovechar su popularidad como galán. A los 21 años, se casó con una mujer alemana, Irene Hammer, con quien tuvo 2 hijos. Tras su divorcio, mantuvo relaciones públicas con varias mujeres famosas, incluida la actriz Amparo Grisales. Hoy, con 87 años, Jorge Rivero vive en Los Ángeles, California, junto a su pareja, la estadounidense Betty Kramer. Se dedicó al negocio de bienes raíces en los últimos años y en 2022 viajó a Italia para filmar una película. Su rutina incluye actividades como levantarse temprano, subir a la montaña, ir al gimnasio y comer con su esposa. Lorena Velázquez nació en 1939 en la Ciudad de México. Provenía de una familia cercana al medio artístico, pues era hija de la actriz Elizabeth Dondé y hermana de la también actriz Teresa Velázquez. Desde muy joven mostró vocación por el arte y la representación escénica. Estudió danza clásica, gimnasia, pintura y actuación, lo que la condujo naturalmente a los escenarios y posteriormente al cine. Debutó en la pantalla grande a mediados de la década de los 50, y su belleza imponente y porte elegante la llevaron rápidamente a convertirse en una de las actrices más destacadas de su generación. Participó en concursos de belleza y se posicionó como una de las mujeres más admiradas de México, llegando a ser Miss México y semifinalista en Miss Universo.
títulos que impulsaron con fuerza su carrera cinematográfica. Su consolidación llegó con las películas del género fantástico y de luchadores, en especial aquellas protagonizadas por El Santo y otras figuras deportivas convertidas en héroes populares. Lorena Velázquez interpretó a reinas míticas, vampiras, villanas y mujeres de poder sobrenatural, lo que la convirtió en la figura más importante del cine fantástico mexicano, ganándose el título de la Reina del Cine Fantástico en clásicos como Santo contra las mujeres vampiro en 1962, que se volvió un referente internacional del cine mexicano. Su carrera superó las 6 décadas activas, consolidándola como una de las actrices más longevas y queridas del medio. Su hermana Teresa Velázquez murió a causa de complicaciones de salud, un episodio que la afectó profundamente. Pese a ello, Lorena continuó trabajando de manera constante y mantuvo siempre una imagen de elegancia, disciplina y orgullo profesional. Con frecuencia, expresó que una parte de su misión artística era dignificar el trabajo de las actrices mexicanas, y fue reconocida públicamente por su defensa de los derechos laborales de los actores y la preservación del cine clásico nacional. Falleció en 2024 en la Ciudad de México a los 84 años de edad. Andrés García nació en 1941 en Santo Domingo, República Dominicana, hijo de exiliados españoles que huyeron de la dictadura franquista. Su familia emigró a México cuando él era niño y se estableció en Acapulco, donde desarrolló una vida cercana al mar, practicando deportes acuáticos y forjando un carácter aventurero. Antes de convertirse en actor, trabajó como instructor de buceo y capitán de embarcaciones, y fue precisamente su apariencia física y su presencia dominante lo que llamó la atención de productores de cine. Su salto a la fama llegó en 1967 con la película Chanoc, donde interpretó a un héroe valiente, convirtiéndose de inmediato en uno de los galanes más populares. Durante los años 70 y 80, se consolidó como galán y figura protagónica en más de 80 producciones, entre ellas Pedro Navaja, Las Fieras, Tú o Nadie, Paloma y El Privilegio de Amar, ganando reconocimiento internacional y una enorme base de admiradores. Contrajo matrimonio en 4 ocasiones, siendo sus uniones más conocidas las que mantuvo con la actriz Sonia Infante y con Margarita Portillo, su última esposa. Además, protagonizó romances muy comentados con figuras como Isela Vega, Maribel Guardia, Lucía Méndez y Sasha Montenegro. Tuvo 3 hijos con quienes sostuvo relaciones conflictivas que terminaron en distanciamientos y declaraciones públicas polémicas. El actor era conocido por su temperamento fuerte, sus opiniones sin filtro y su personalidad explosiva, lo que lo mantuvo constantemente en el centro de la controversia. En sus últimos años, su salud se deterioró gravemente, debido a cirrosis hepática, problemas renales y pérdida de movilidad, situación que lo obligó a retirarse y depender de cuidados especiales. Falleció en 2023 a los 81 años, acompañado de su esposa. Isela Vega Durazo nació en 1939 en Hermosillo, Sonora, y desde muy joven mostró una personalidad fuerte, rebelde y adelantada a su tiempo. Comenzó su carrera como modelo, lo que la llevó rápidamente al mundo del cine y la televisión. Su figura impactante y su talento natural la convirtieron en una de las actrices más importantes, polémicas y respetadas en la historia del espectáculo mexicano. Fue pionera en romper tabúes y en desafiar las normas conservadoras de la época. Participó en más de 150 películas y producciones televisivas, y trabajó con algunos de los cineastas más reconocidos de México y Estados Unidos. Fue conocida por su carácter valiente y libre. Mantuvo relaciones sentimentales con personajes importantes del medio artístico, entre ellos el cantante Alberto Vázquez, con quien tuvo a su hijo, el actor y músico Arturo Vázquez, y más tarde con Jorge Luque, con quien tuvo a su hija Shaula Vega. Además de actriz, fue guionista, directora, productora y activista, defendiendo los derechos de los actores y apoyando causas sociales. Durante sus últimos años,
Continuó trabajando en cine y televisión, participando en telenovelas, series y proyectos especiales, manteniendo su espíritu irreverente hasta el final. Falleció en 2021 en la Ciudad de México a los 81 años, víctima de cáncer. Valentín Trujillo Gascón nació en 1951 en Ciudad de México y desde niño estuvo vinculado al mundo del espectáculo, ya que era sobrino del legendario actor y productor Valentín Gascón. Debutó en el cine a muy temprana edad y desde entonces su carrera se desarrolló de forma imparable, convirtiéndose en una de las mayores figuras del cine de acción y drama social mexicano durante las décadas de los 70. Protagonizó más de 140 películas, muchas de ellas éxitos taquilleros que conectaron con el público popular por sus historias de justicia, venganza, pobreza y lucha social. Su presencia y estilo recio lo convirtieron en uno de los actores más queridos junto a Mario Almada y Jorge Reynoso. Además de actuar, fue guionista, productor y director, destacándose por su dedicación profesional y su cercanía con el público. Su imagen pública siempre fue la de un hombre disciplinado, responsable y protector de su familia, contrario a los escándalos y al sensacionalismo que rodeó a otros actores de su época. Valentín estuvo casado con la también actriz Patricia María, permaneciendo casados por más de 20 años, y tuvieron 3 hijos juntos, Valentín Jr., Patricia y Rodrigo. Antes de su matrimonio con Patricia María, Valentín Trujillo tuvo una relación notable con la actriz Lucía Méndez, con quien estuvo a punto de casarse, pero finalmente cancelaron su compromiso. Su vida tuvo un final prematuro y sorpresivo, cuando murió el 4 de mayo de 2006, a los 55 años, debido a complicaciones respiratorias derivadas de un padecimiento pulmonar. Luis de Alba nació en 1945 en Veracruz, México, y desde su infancia mostró inquietud por la comedia y la actuación. Creció en una familia humilde y desde muy joven comenzó a trabajar en distintos oficios mientras buscaba oportunidades artísticas, participando primero en pequeños programas de radio y después en escenarios improvisados, donde imitaba voces y contaba chistes, lo que lo llevó a ganar popularidad local. Con el tiempo llegó a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades y comenzó a presentarse en centros nocturnos, donde fue descubierto por productores televisivos que notaron su talento espontáneo para la improvisación. Saltó a la fama en la década de los 70 y 80 con programas legendarios como El Mundo del Loco Valdés, La Carabina de Ambrosio y especialmente con el programa El Pirurris y otros personajes, donde creó una infinidad de figuras cómicas que se convirtieron en parte de la cultura popular mexicana, como El Pirurris, Juan Camaney, El Ratón Crispín, El Indio Maclovio, El Cucufato, El Cabo, entre muchos otros. Paralelamente, tuvo una amplia participación en el cine de ficheras y comedia. Su estilo se distinguió por combinar sátira social con humor irreverente. En su vida personal, ha enfrentado momentos muy difíciles, especialmente problemas económicos severos que lo llevaron incluso a la ruina. Declaró públicamente haber perdido su patrimonio en varias ocasiones debido a malas inversiones y traiciones financieras, teniendo que comenzar de cero en distintas etapas. En la actualidad, Luis de Alba sigue activo en la comedia, participando en el programa Los Chuperamigos de Estrella TV y realizando presentaciones en vivo. A principios de 2025, reapareció en Monterrey tras una hospitalización para participar en eventos y desmentir rumores sobre su salud, señalando que el trabajo y su familia son su medicina. También ha inaugurado un restaurante en Guadalajara, llamado Las Delicias del Pirurris. Gracias por estar aquí. Dime en los comentarios qué artista te gustaría que sea el siguiente. Hasta la próxima.